Un buen día, Magister Yemi Villasís y compañeros presentes. Somos el grupo A del aula C7, estudiantes de la carrera de Educación Básica, integrados por los compañeros Tania Costa, mi persona, Luis Adeño, la señorita Doris González, la señorita Marilyn Ortega y Génesis Pusligua. Y en esta ocasión presentaremos nuestro trabajo práctico basado en la teoría de los 5 factores de la personalidad, hecho por Paul Costa y Robert McCarthy. Este trabajo fue realizado con niños de 7 y 11 años mediante actividades dinámicas y participativas, con el propósito de comprender cómo la personalidad, las emociones y el entorno influyen en el proceso de aprendizaje. Cada integrante trabajó con un estudiante diferente, aplicando diferentes estrategias relacionadas con uno de los factores de la personalidad, lo que nos permitió observar comportamientos, formas de participación y distintas maneras de aprender y convivir. A través de esta experiencia logramos relacionar la teoría con la práctica educativa, reconociendo que cada niño posee características únicas que deben ser consideradas dentro del proceso de enseñanza. Además, comprendimos la importancia de aplicar estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades individuales y reflexionamos sobre el papel fundamental de los aspectos familiares, sociales y emocionales en su desarrollo integral. Bueno, a continuación voy a dar una pequeña explicación sobre el factor de apertura a la experiencia. Es uno de los factores de la personalidad propuesta por Paul Costa y Robert McCrae. Este rasgo se relaciona tanto como es la creatividad, la imaginación y la curiosidad y la disposición para entender o experimentar nuevas actividades. Las personas con este factor suelen expresar sus ideas de manera creativa, muestran su interés por descubrir cosas nuevas y que disfrutar de actividades relacionadas tanto como es el arte, la imaginación y la exploración. Dentro de este contexto educativo, este rasgo favorece la participación activa en las actividades tanto dinámicas, permitiendo también que los estudiantes desarrollen su creatividad y expresen sus emociones y pensamientos con mayor libertad. A continuación, le vamos a mostrar lo que es la tablita de los hallazgos correspondiente al factor de apertura a la experiencia. Bueno, aquí tenemos lo que es la tablita de los hallazgos, en el cual en este factor se realizó unas actividades con dibujos creativos con una niña de 11 años en la que debía representarse como cómo sería su mundo ideal, ¿no? Entonces, durante esta actividad, la estudiante demostró mucha imaginación, mucha creatividad y también una facilidad de expresar sus emociones e ideas a través del dibujo. Su dibujo también fue representado como el árbol mágico de la amistad, donde compartía junto con sus familias, sus seres queridos, reflejando tanto lo que son las emociones positivas y afectivas y seguridad emocional. Además, también se observó también que disfrutaba tanto participar en actividades artísticas y expresar libremente sus pensamientos y mostrar su confianza e entusiasmo. Durante este desarrollo también en las actividades también se evidenció que el apoyo emocional fue una relación con su entorno familiar, social y también que fortalece su seguridad al momento de comunicarse y participar. En estas experiencias me permitió comprender que las actividades creativas son una herramienta importante para que los estudiantes expresen tanto las emociones, desarrollen tanto su imaginación y también fortalezcan su confianza personal. Como estrategias aplicadas, se tuvo que estuvieron basados tanto en las actividades creativas, participativas, lo cual permitieron que el estudiante exprese de manera libre también sus emociones, pensamientos e ideas. Esta actividad también favorecieron un ambiente de confianza y motivación, facilitando también lo que es la comunicación y la participación en el desarrollo. Con reflexión final acerca de este factor que es la apertura a la experiencia, marcado por Mike Crane y Costa, permite también comprender que algunos rasgos y comportamientos de los estudiantes, sin embargo, no definen completamente lo que es la personalidad de cada niño. Por ello, como futuros docentes, es importante reconocer lo que es las diferencias individuales y aplicar estrategias pedagógicas que promuevan el bienestar emocional
y también la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Explicación breve de los 5 factores, en mi caso la responsabilidad. La responsabilidad se relaciona con el compromiso, el orden, la disciplina y el cumplimiento de tareas o obligaciones. Los estudiantes responsables suelen organizar mejor su tiempo, seguir instrucciones adecuadamente y esforzarse por cumplir las actividades propuestas. Este rasgo favorece la autonomía y el desarrollo de hábitos positivos dentro del aprendizaje. Hay hallazgos del estudiante en el caso de la responsabilidad. Para trabajar el factor de responsabilidad se realizaron actividades de organización de materiales y resolución de ejercicios con un niño de 8 años. Durante el desarrollo de las actividades, el estudiante demostró compromiso, orden y disposición para cumplir correctamente las tareas asignadas. Además, mantuvo la concentración y siguió de manera adecuada las instrucciones planteadas, mostrando interés y dedicación en cada actividad. También logró resolver ejercicios matemáticos con facilidad, evidenciando conocimientos previos y seguridad en sus capacidades. Se observó que el acompañamiento familiar y la convivencia con sus hermanos han fortalecido hábitos de responsabilidad, autonomía y cumplimiento de tareas. El estudiante se mostró motivado para realizar correctamente las actividades y demostrar sus habilidades participando de manera activa y positiva. Esta experiencia permitió comprender que la responsabilidad influye favorablemente en la organización, el aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes. Estrategias aplicadas. Las estrategias aplicadas estuvieron enfocadas en actividades prácticas y organizativas que promovieron la responsabilidad, la autonomía y el cumplimiento de tareas. Estas actividades permitieron fortalecer la concentración, el seguimiento de instrucciones y la participación activa dentro del proceso educativo. Reflexión final. Esta experiencia permitió comprender que la responsabilidad es un factor importante dentro del aprendizaje, ya que favorece la organización, el compromiso y el cumplimiento de las actividades académicas. Además, se evidenció que el entorno familiar y social influye significativamente en la seguridad, motivación y participación de los estudiantes, fortaleciendo hábitos positivos que construyen a su desarrollo integral. Gracias. Estimada magíster, reciba un cordial saludo. Hoy analizaré el factor extraversión en un estudiante de 11 años basándome en el cuadro de observación adjunto. El perfil del estudiante, lo positivo. El niño posee una personalidad altamente sociable y comunicativa, influenciada por un entorno familiar dinámico. Y en el aula, esto se produce un liderazgo espontáneo y una gran seguridad para expresar ideas. Su principal motor de aprendizaje es la interacción social y el reconocimiento por parte de sus familiares y padres. El desafío pedagógico, lo que hay que trabajar. Sin embargo, detectamos una dificultad clave, la autorregulación en tareas individuales, al ser muy extrovertido. En silencio prolongado le genera desconcentración. Esto nos indica que aunque sea un excelente colaborador, le cuesta profundizar en tareas complejas que requieren calma y trabajo autónomo. Mi objetivo como futura docente no es limitar su energía, sino canalizar su liderazgo. Tras la intervención, a mejorar su escucha, su habla. Pero el reto sigue siendo fortalecer su autonomía para que logre concentrarse, sin depender del estímulo social. Muchas gracias. Bueno, en este caso a mí me ha tocado hablar sobre la amabilidad. Para mí la amabilidad se relaciona con la empatía, el respeto, la solidaridad y la capacidad de colaborar con otras personas. Los estudiantes con este rasgo suelen mantener buenas relaciones interpersonales, mostrando conductas de ayuda y respetando las opiniones de los demás. Este factor fortalece la convivencia y el trabajo colaborativo dentro del entorno educativo. Un hallazgo muy importante dentro del estudiante acerca de la amabilidad es que para trabajar el factor de la amabilidad se realizaron preguntas y actividades relacionadas con la empatía, la convivencia y la ayuda hacia otras personas, con una niña de 8 años que durante la actividad demostró respeto, empatía y disposición para colaborar en todo momento. En varias ocasiones expresó la importancia de ayudar a sus compañeros, compartir y mantener una buena convivencia dentro y fuera del aula clase. También se observó que escuchar con atención, respetar las opiniones de los demás y mantener una actitud tranquila y amable durante la interacción es bueno. Además, se evidenció que el entorno familiar y escolar al que ella pertenece favorecen los valores y fortalece lo positivo como el respeto, la colaboración
la cooperación y la solidaridad. El estudiante participó de manera activa y mostró interés por mantener relaciones positivas con las personas que les rodeaban. En esa experiencia permitió comprender la importancia de fomentar los valores y habilidades sociales que nos favorezcan la convivencia y el bienestar dentro del aula clase. Una de las estrategias aplicadas fue enfocar estas actividades a relacionarlas con la empatía, la convivencia y el trabajo colaborativo. Estas actividades me ayudaron a fortalecer habilidades sociales, valores positivos y actitudes de respeto y cooperación entre los estudiantes. Como reflexión final acerca de la actividad y el trabajo que vine yo realizando con la niña en el tema de la amabilidad, esta experiencia me permitió comprender que la personalidad de cada estudiante se construye a partir de sus emociones, experiencia y del contexto familiar, ya que es muy importante el contexto familiar para ver cómo se desarrolla en el contexto social o en su entorno de aula-clase. Además, evidenció la importancia de fortalecer los valores dentro y fuera del aula clase, como el respeto, la empatía y la solidaridad, para promover una convivencia positiva y un adecuado desarrollo emocional dentro del proceso de aprendizaje educativo. Explicación breve de uno de los 5 factores de neurotismo. Neurotismo se relaciona con una forma en que las personas manejan y expresan sus emociones frente a diferentes situaciones. Este rasgo permite comprender cómo relacionan emocionalmente los estudiantes ante dificultades, errores, frustraciones o cambios. También ayuda a identificar la importancia del acompañamiento emocional dentro del aprendizaje. Vamos a presentar lo que es el hallazgo de la tabla del, del estudiante que se realizó. Para trabajar el factor neurotismo se realizaron actividades. Una de ellas fue la actividad con imágenes de emociones y un pequeño reto práctico con un niño de 7 años. Durante la actividad, el estudiante logró identificar correctamente lo que son las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el enojo y, y esos cuatro. Eh, mostrando el interés y disposición para participar. Además, vemos que él también se mostró lo que es entusiasta y motivado mientras desarrollaba las actividades propuestas. Sin embargo, en un análisis se observó un poco de dificultad al momento de expresar las emociones relacionadas con la frustración cuando una actividad no salía correctamente o no se presentaba o se presenta algún error. A pesar de eso, el acompañamiento emocional y el refuerzo positivo permitieron mantener su seguridad, confianza y motivación. Durante toda la actividad, también se evidenció que el estudiante responde de mejor manera cuando recibe apoyo emocional, orientación constante y palabras de motivación. Esta experiencia permitió comprender la importancia del acompañamiento emocional dentro del proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Estrategias aplicadas. Las estrategias estuvieron enfocadas lo que es en los acompañamientos emocionales, el refuerzo positivo y el de la expresión de emociones mediante actividades dinámicas. Esas actividades ayudaron a generar confianza, seguridad y motivación, favoreciendo una participación más activa y tranquila del estudiante. Reflexión. Esta experiencia permitió comprender que las emociones influyen significativamente en el aprendizaje, la participación y el comportamiento de los estudiantes. Por ello, como futuros docentes, es importante aplicar estrategias pedagógicas, lo que son diferentes, que respete las necesidades emocionales y las características individuales de cada estudiante, promoviendo un buen ambiente seguro, motivadores y efectivo dentro del aula donde ellos se sientan demasiado seguros. Final, comprendimos que este trabajo es entender que cada estudiante es diferente y su forma de aprender depende de su personalidad, sus emociones y su entorno. A través de las actividades vivimos cómo los distintos factores influyen en su comportamiento y participación. También comprendimos que es importante que como futuros docentes aplicar estrategias dinámicas y adaptadas a cada estudiante para que todos puedan aprender de la mejor manera.
Finalmente, aprendimos que debemos crear tanto ambiente de confianza, respeto, motivación, donde los estudiantes se sientan seguros y puedan desarrollarse de forma integral. Gracias.